descubierto. El sorprendente momento en que un hijo rogó a su padre tras llamarlo inútil, el eco de la palabra inútil resonó en la mente de Javier como un disparo en la oscuridad. Don Luis, su padre, lo miró con desdén, un rayo que cruzó la habitación esperando un destello de promesas que nunca se cumplieron. A sus 22 años, Javier sentía cómo la carga de sus fracasos se transformaba en una losa aplastante sobre sus hombros. No solo era el peso de las expectativas, sino la frustración de sentirse incapaz de alcanzar ese ideal que su padre, con tanto fervor, había pintado como su futuro. Cada vez que fracasaba, la sombra de esa palabra lo envolvía, como un manto de inseguridad del que no podía deshacerse. Las calles de su barrio, que alguna vez vivieron en su mente como un bullicio de posibilidades, ahora le parecían laberintos tristes y solitarios. En su corazón, la pasión por la ciencia palpitaba como un fuego nuevo, pero el miedo a decepcionar a don Luis lo mantenía en la penumbra. Esa mañana, cuando se cruzó con el señor Cortés en la biblioteca, una chispa encendió su espíritu. El viejo maestro le recordó sus sueños olvidados. «Tienes una mente brillante, Javier. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus palabras, como un bálsamo, lo hicieron sentir que tal vez había una salida. Mientras pasaba horas en la biblioteca, rodeado de libros y fórmulas matemáticas, el vacío de su hogar lo consumía. La falta de aprobación de su padre lo atrapaba en un ciclo viciante de duda y desesperación. A menudo se preguntaba si alguna vez sería suficiente. ¿Esa nueva vida que deseaba construir valdría la pena el rechazo de don Luis? Ese dilema lo desgastaba, avanzar hacia su sueño o retroceder al refugio familiar que, a pesar de su dolor, lo mantenía seguro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La notificación de la beca llegó un día como cualquier otro. El papel, tembloroso en sus manos, era el símbolo de todos sus esfuerzos. La emoción lo llenó de orgullo, pero al mismo tiempo, una punzada de miedo le atenazó el pecho. Sabía que tendría que contarle a don Luis, y eso lo aterraba. Mientras las palabras se enredaban en su garganta, la ceremonia de entrega se acercaba como un tsunami de ansiedad. ¿Qué pasaría si, al final, su padre ni siquiera sonreía? La tensión creció desmesuradamente esa tarde. En el auditorio, la mirada de don Luis se sintió como un fuego cruzado, y en el momento de su discurso, las palabras se congelaron en un abismo emocional. Con cada frase, Javier luchaba con el peso de la expectativa familiar y el deseo de ser reconocido. En un momento visceral, sintió que su corazón podía estallar. Cuando finalmente se dirigió a su papá, el mundo a su alrededor se desvaneció. «Por favor, papá, reconoce lo que he logrado. Vale tanto como cualquier cosa que hayas hecho tú», gritó, sintiendo la mirada helada de su padre taladrando su alma. La multitud contuvo la respiración, cada susurro resonando en su mente, mientras el rostro de don Luis se mantenía impasible. Javier había cruzado la línea, y en ese instante electrizante, todo lo que había guardado se salió a la superficie. ¿Sería este el preciso momento que decidiría su camino? Las emociones de la sala eran palpables. El silencio era sepulcral. ¿Podría su padre finalmente ver en él algo más que un fracaso? Sin respuestas claras, quedándose al borde de un precipicio, Javier aguardó, esperando lo inesperado. Los latidos de Javier sonaban como tambor en su pecho, mientras observaba a su padre. La impasibilidad de don Luis lo atravesaba como un rayo helado. En su mente, las horas pasadas en la biblioteca, cada fórmula aprendida, cada libro leído, se multiplicaban en un torrente de emociones.
había arriesgado demasiado. La sombra de su padre, siempre presente, parecía más grande que nunca. Y entonces, de repente, don Luis rompió el silencio. «Tú no eres un inútil, Javier», dijo, pero el tono de su voz carecía de calidez. «Simplemente has elegido un camino equivocado». Ese adjetivo, equivocado, se le clavó en el pecho como una daga. ¿Hasta cuándo la definición de su éxito dependería de los estándares de otro? Era el núcleo de su lucha. ¿Quién definiría su valor? Decidido a no dejar que esa conversación se convirtiera en un enfrentamiento más, Javier decidió actuar. Con el corazón aún vibrando en su pecho, salió del auditorio y se dirigió a un parque cercano. La brisa fresca chocaba con su rostro, purificando parcialmente su agitación interna. Sin embargo, el fuego de la pasión por la ciencia que una vez ardía tan intensamente en su interior comenzaba a extinguirse. ¿Era realmente libre de forjar su propio destino, o siempre estaría atrapado en la imagen que su padre había creado de él? Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla de contemplación y acción. Javier comenzó a estudiar más intensamente. Se inscribió en cursos online, se unió a foros de discusión sobre ciencia y se rodeó de personas que compartían su entusiasmo. El viejo Cortés se había convertido en su mentor, guiándolo y alentándolo a explorar conceptos más allá de su zona de confort. Aunque su situación financiera era precaria, el hambre de conocimiento lo impulsaba. Cada pequeño avance lo llenaba de confianza, y en esos momentos se daba cuenta de que eso era lo que verdaderamente deseaba: crecer, aprender y descubrir. Sin embargo, la confrontación con su padre seguía resonando en su mente. ¿Qué sucedería si un día decidía irse a estudiar a otra ciudad, romper el lazo familiar para buscar una vida que lo llenara? La idea lo aterraba, pero al mismo tiempo lo emborrachaba de un nuevo sentido de libertad. Cada vez que se imaginaba en el aula de una universidad, sintiendo la emoción de resolver problemas complejos, una mezcla de ansias y miedo se apoderaba de él. Uno de esos días, mientras revisaba sus notas, decidió escribir una carta a don Luis. Frases rudimentarias comenzaron a fluir de su mente. «Papá, no quiero ser lo que tú esperas que sea, quiero ser lo que creo que puedo ser», escribió con determinación. Su mente, clamada por explicaciones, deseaba que su padre entendiera su búsqueda interna. Esa noche, la luna brillaba con intensidad, y Javier se sintió como un pequeño guerrero, dispuesto a enfrentar sus enemigos internos. La carta representaba una de las decisiones más significativas de su vida, un paso hacia la autorrealización. Pero mientras se preparaba para entregársela a don Luis, una parte de él dudaba. No podía evitar preguntarse, ¿qué haría su padre al leerla? ¿Qué pasaría si al final su padre decidía que no valía la pena tener una relación con él? Ese dilema se instaló en su mente, un abrumador punto de inflexión. Mientras su mano temblaba con la carta en la boca, un nuevo pensamiento surgió. ¿Y si al renunciar a la aprobación de don Luis, finalmente se liberaba? ¿Y si eso le abría las puertas a oportunidades nunca antes pensadas? Pero aún no tenía respuestas. De pie en el umbral de su hogar, el futuro se extendía ante él como un vasto mar en calma, con la posibilidad de navegar hacia lo desconocido. Con un profundo suspiro, se dispuso a entrar. El momento que definiría su vida se acercaba. Una decisión crucial estaba a la vuelta de la esquina, y la tensión en su pecho aumentaba. En esa encrucijada, Javier supo que, sea cual fuera la respuesta de su padre, tenía que ser valiente y enfrentarlo. El auténtico viaje apenas comenzaba. Pero aún le faltaba una pieza clave. ¿Cuál sería su siguiente paso en esta búsqueda por la aceptación de sí mismo? El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación de incertidumbre. Javier se despertó con el peso de la carta en su mente, como una carga que se había vuelto insoportable durante la noche. La hoja con sus pensamientos plasmados se convirtió en un símbolo de una lucha que superaba las palabras, un intento de encontrar su voz en medio de los ecos que resonaban en su entorno. Los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas iluminaron su habitación,
pero Javier no se sintió inspirado. En lugar de eso, se sentía como si hubiera caído en un abismo de duda. Fue en ese momento, cuando pasó su mano por su rostro y sintió el frío del vidrio de la ventana, que decidió que el día no debía pasar sin una acción significativa de su parte. Tomar una decisión y no dejarla en el limbo era su prioridad. Decidió salir a caminar. El aire fresco lo despertó, pero también lo llenó de ansias. Mientras caminaba, su mente viajaba a través de todos los caminos que había explorado en su búsqueda por la ciencia. Recordaba las noches de desvelo, los apuntes garabateados llenos de fórmulas y conceptos abstractos. A pesar de las inseguridades, había algo en el proceso de aprendizaje que lo había transformado. En cada nuevo descubrimiento había encontrado poco a poco fragmentos de sí mismo que estaban escondidos. Visitó la biblioteca local, todavía un lugar donde escapaba de las expectativas. Allí, entre cientos de libros, encontró refugio. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por las palabras impresas, Javier se enfrentó a una revelación. Necesitaba practicar lo que había aprendido. No solo quería ser un estudiante pasivo, sino un investigador activo. Se sintió impulsado a aplicar su conocimiento buscando proyectos prácticos que retaran sus habilidades. El destino le sonrió ese día. Un pequeño cartel en la entrada de la biblioteca anunciaba un concurso de proyectos científicos dirigidos a estudiantes. Una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Este era el momento perfecto para demostrar su valía, no a su padre, sino a sí mismo. Con una energía renovada, Javier comenzó a anotar ideas. En ese proceso, la angustia se transformó en creatividad. Cada pensamiento se construía sobre la base de otro, y el miedo que lo había paralizado se desvaneció lentamente. Sin embargo, en la parte más profunda de su ser, sentía que la carta aún era un eslabón que debía ser encarado. Si quería dejar de lado la necesidad de aprobación de su padre, debía enfrentarlo. La idea de confrontar a don Luis resurgió en su mente, amenazando su nueva claridad con su sombra familiar. ¿Podría compartir su proyecto con su padre? ¿Le importaría? Pero más aún, ¿qué pasaría si Javier fracasaba? En esos momentos de creatividad, los viejos miedos asomaban de nuevo, como sombras que acechaban en la distancia. Mientras se dedicaba a estructurar su proyecto, una parte de él continuó ocupándose de la carta, como un arma que podría usar en su confrontación inminente. Se prometió que nadie, ni siquiera su padre, podría despojarlo de su deseo de continuar buscándose a sí mismo. Sin embargo, el dilema persistía. Cada vez que se imaginaba presentando su proyecto, la imagen de don Luis lo miraba con juicio en los ojos, como en un eco que jamás desaparecía. Esa noche, tras dejarse llevar por ideas y la emoción del descubrimiento, Javier se sentó al borde de su cama con la carta en la mano. Su corazón latía con fuerza. El momento de la verdad era inevitable. La necesidad de liberarse de la presión del juicio paternal ardía en su interior. ¿Cómo podría mostrarle a su padre que su camino, aunque incierto, era valioso? La lucha interna seguía viva, y Javier entendió que antes de cualquier presentación o proyecto, debía sumergirse en la profundidad de su propia verdad. Nada podría ser como él lo había imaginado. Se necesitaría coraje. A medida que las horas avanzaban, un nuevo pensamiento se instaló en su mente. Tal vez, para ser realmente feliz, debía preparar el terreno para una revelación. Con esa determinación latente, se abrió la puerta a una decisión aún más apremiante. ¿Dónde encontraría la valentía para demostrarle a don Luis que, más allá de su rechazo, había un hijo listo para brillar con su propia luz? El día se presentó radiante, casi burlón en su claridad. Javier se despertó decidido a olvidar la angustia que lo había acompañado las últimas noches. Sabía que debía tomar acción, pero el recuerdo de las palabras de su padre aún reverberaba en su mente. Era un eco hiriente que se negaba a desvanecerse. Sin embargo, hoy no podría dejar que ese sonido distorsionara su búsqueda de autodefinición. Se sentó a la mesa, un par de hojas en blanco ante él. Esa mañana decidió que escribiría sobre su proyecto.
no solo como un ejercicio académico, sino como una forma de enfrentar la realidad de ser quien realmente era. Fue durante ese proceso que empezaron a fluir las ideas. Podía visualizar su proyecto, la investigación que le apasionaba, como una huella capaz de marcar la diferencia en su entorno. Con cada palabra que plasmaba, su confianza aumentaba. El papel se convertía en un escenario donde podía ser el protagonista de su propia historia. No transcurrieron muchos minutos antes de que comenzara a esbozar su propuesta. Naturalmente, la ciencia había sido su refugio, pero esta vez se adentraba en un terreno más personal. El impacto de la biología en la sostenibilidad de su comunidad. Con cada párrafo, Javier no solo describía métodos y resultados esperados, sino que también reconectaba con sus raíces, convencido de que sus elecciones podían tener relevancia más allá del aula. Esa comprensión lo llenó de un fuego interno que le era oprimido en la figura de su padre. Las horas pasaron rápidamente, y Javier sabía que cada instante que dedicaba a su proyecto era un paso hacia el enfrentamiento que debía suceder. Ahora se encontraba ante un reto más grande: cómo presentarle a don Luis esta nueva faceta de su ser. Sus recuerdos de las discusiones con su padre salieron a la superficie. Don Luis siempre había priorizado resultados tangibles, la necesidad de ser un líder en su campo. Su visión era obstruccionista, una barrera que Javier sentía que debía traspasar. Al concluir su propuesta, Javier miró por la ventana. El mundo exterior parecía vibrar con posibilidades, justo como se sentía él en ese preciso instante. Las nubes que antes cubrían su horizonte interno se disipaban, dejando espacio para el optimismo. Comprendió que tenía una responsabilidad no solo hacia sí mismo, sino también hacia aquel padre que alguna vez quiso conocer a su hijo y que ahora era un enemigo del autodescubrimiento. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa noche, Javier decidió ensayar su presentación frente al espejo. Se visualizó dándole vida a sus ideas, compensando con su pasión lo que le faltaba en experiencia. Mientras hablaba, notó el brillo en sus propios ojos y eso le dio la certeza de que, independientemente de la reacción de don Luis, ya no era el mismo chico que había recibido esas duras palabras. Su voz resonó con determinación. Por primera vez, se sentía capaz de ser parte de su historia sin importar cuáles fueran las expectativas ajenas. Poco a poco, Javier empezó a planear cómo acercarse a su padre. Un pequeño encuentro casual podría ser el inicio, un café, un momento donde se sintiera cómodo. Tan solo la idea lo excitaba, aunque también lo aterraba. Cada latido de su corazón resonaba con dudas, pero esa vez también había un sentido renovado de propósito. A medida que la noche avanzaba, el miedo y la emoción eran compañeros constantes en su mente. La carta seguía allí, sin ser olvidada, pero había adquirido otro significado. No era solo un testimonio de su dolor, sino una herramienta preciosa de cambio, un puente hacia la conexión que había deseado por tanto tiempo. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a gestarse en su interior. ¿Qué pasaría si esta revelación no resultaba como lo esperaba? Con cada paso hacia la verdad surgía la percepción de que todo podía derrumbarse. La incertidumbre lo apresaba de nuevo, pero ya no con la misma intensidad que antes. Con una inhalación profunda, Javier se preparó para enfrentarse a la próxima jornada. La pregunta que lo acompañaba en su mente era clara. ¿Podría realmente enfrentarse a su padre sabiendo que el rechazo podría estar al acecho? Al decidir no ceder al pavor de lo desconocido, sintió que su historia apenas comenzaba a escribirse. Los primeros pasos en este nuevo capítulo de vida estaban marcados por su propia voz, y las sombras de su pasado ya no lo asustaban de la misma manera. Ante la inminente confrontación, supo que era hora de liberarse de las cadenas que lo habían mantenido atado. Con una firme determinación, Javier se preparó para la revelación que se anunciaba a la vuelta de la esquina, consciente de que la verdad siempre es un camino, no un destino. El día llegó, y Javier sintió cómo una mezcla de entusiasmo y ansiedad se apoderaba de él. La mañana ya no era solo un lienzo en blanco, ahora era un campo de batalla personal
en el que debía demostrar que su voz tenía valor. Mientras se preparaba, la determinación rebosaba en su interior como un resorte apretado, ansioso por liberarse. La propuesta que había escrito ahora era más que un documento. Era la representación de su identidad. Se miró una vez más en el espejo. Cualquier duda se disolvía al enfocarse en la pasión que había volcado en su proyecto. Era hora de que don Luis conociera el verdadero Javier, aquel que no podía seguir escondido detrás de expectativas ajenas. Jamás se había sentido tan vivo, y eso le daba fuerzas para avanzar. Caminó hacia la cafetería que tanto le gustaba. Cualquier espacio familiar podía ofrecer una sensación de control en este momento de vulnerabilidad. Se sentó en una mesa que miraba hacia la puerta, una estrategia mental para anticipar la entrada de su padre. Se había preparado para cada escenario posible, y aunque sabía que la incertidumbre lo acechaba, la visualización de sus ideas lo empoderaba. El aroma del café y el suave murmullo de las conversaciones le eran reconfortantes, brindándole un respiro antes de la tormenta. De pronto, don Luis apareció. Su figura, imponente y severa, contrastaba con la calidez del lugar. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras que había practicado resonaron en su mente, pero antes de que pudiera pronunciarlas, la mirada de su padre lo atravesó, despertando recuerdos de luchas y desencuentros pasados. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó don Luis, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La voz firme de su padre despertó fantasmas que pensó que ya había dejado atrás. A pesar de la tensión, Javier se centró en su objetivo. «Quiero hablarte sobre mi proyecto, algo en lo que he estado trabajando. Creo que podría interesarte». Intentó infundir en su tono la pasión que había acumulado, consciente de que cada palabra representaba un paso hacia su liberación. Pero como un líder que frente a los debates impide que surjan las voces menores, don Luis mantuvo su actitud desafiante. ¿Te refieres a esos sueños de estudiante? No creo que tengas una idea clara de la realidad que se enfrenta en el mundo laboral. Las palabras cortantes golpearon a Javier como balas, pero no logró que sus piernas flaquearan. No estaba dispuesto a permitir que la proyección de su padre lo hiciera retroceder. Pero es precisamente esa realidad la que quiero cambiar. No deseo conformarme a los estándares que tú esperas. Quiero aportar algo valioso. La sinceridad de sus palabras lo sorprendió, incluso a él. Allí, en plena dificultad, había hallado su brújula. Don Luis lo miró en silencio, como si insistir en el distanciamiento viniera arraigado en la tradición. Javier se sintió aún más fuerte al darse cuenta de que cada palabra que antes había temido enunciar fluía ahora con claridad. En un momento de calma, el silencio se volvió pesado. Javier sintió que ese espacio era tanto de él como de su padre, así que decidió no rendirse. Sé que nos hemos enfrentado, que mis elecciones te han dolido, pero también he aprendido que ser quien soy puede tener un impacto. Quiero que lo veas. La firmeza que había buscado en sí mismo se manifestó. Sin embargo, la inquietud continuaba en su interior. ¿Estaba su padre listo para recibir la verdad de su hijo? Esa pregunta lo atormentaba, pero el deseo de ser comprendido superaba su miedo. Javier sintió que impulsaba su cuerpo hacia adelante, buscando las palabras que marcarían la diferencia. Había un gran vacío entre ellos que anhelaba ser llenado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una sombra de duda cruzó la expresión de don Luis. Estaba claro que su padre no esperaría ser convencido con facilidad. Mientras el tiempo avanzaba despacio y doloroso, Javier supo que este sería solo el inicio de una serie de pasos que quedaban por dar. El camino hacia la aceptación de su verdad sería largo y complicado. En ese instante, a punto de confrontar por completo su realidad, sintió la presión del rechazo, pero también el alivio de la liberación. La cena de reconciliación podría no ser un hecho inmediato. Quizás era solo un primer acto en el drama que batía entre ambos y que se extendía hacia un futuro incierto. Un instante donde había una chispa de esperanza. Pero
¿Podría su padre realmente aceptar lo que su hijo le ofrecía? Cuando el reloj marcó la hora, la tensión se volvió abrumadora. Aun cuando se sintió más preparado para esta conversación, Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin una respuesta definitiva, con su corazón palpitando, se preguntó si lograría romper las cadenas que lo mantenían atado al pasado. Así, con el sabor de la incertidumbre en sus labios, se quedó esperando lo que estaba a punto de suceder. La mirada de don Luis se endureció, y Javier sintió que el peso de su mundo se concentraba en ese instante. Cada segundo se estiraba, cada susurro del café parecía resonar con el eco de las emociones no compartidas. Era evidente que su padre no estaba listo para dejar de lado los años de expectativas y decepciones. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la determinación latía en su pecho. Si quería cambiar el rumbo de su relación, debía ser valiente. ¿Por qué crees que un papá como yo, que ha trabajado duramente para brindarte lo mejor, debería considerar tus ideas? La voz de don Luis era como un cuchillo, profundo y afilado, cortando el hilo de esperanza que Javier había tejido con tanto esmero. Ante esa agresión, solo hubo un instante en que se sintió pequeño y perdido, pero el deseo de ser escuchado emergió como un fuego en su interior. Porque sé que puedo marcar la diferencia. Esta propuesta es más que una idea, es mi vida. Las palabras fluyeron sin contener la pasión que lo había estado llenando por dentro, tensionando cada sílaba. Su voz se proyectó, casi un grito silencioso buscando romper barreras. No estoy demandando tu approval ni tu dinero, solo busco que entiendas quién soy, lo que quiero hacer. He dado un giro en mi vida para trazar mi propio camino, y lo único que pido es tu apoyo. Don Luis arqueó una ceja, incrédulo. ¿Apoyo? ¿Soportarme? Te has alejado de lo que te he enseñado, hijo. La vida no es un cuento de hadas. Es dura y cruel. Nadie regala nada. No tienes idea de lo que requiere realmente el éxito. Cada palabra llevaba el peso de lo que había pasado entre ellos, de lo que había perdido y anhelado recuperar. Javier sintió que sus propios miedos reemergían, voces del pasado que intentaban desestabilizarlo. Le asaltó la pregunta: ¿realmente estaba preparado para emprender este viaje solo, sin la validación de su padre? Pero al mismo tiempo, entendió que debía continuar. El silencio opresivo se interrumpió, así que lo tomó como una señal. Si dudo de mí, no me sirve, pero he aprendido que cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. ¿No crees que todos merecemos el derecho a intentar una vez más? Esto no es solo sobre mí, es sobre ser auténtico. A pesar de la frialdad de su padre, Javier continuó explorando su propio sentido de autenticidad. La conversación se convertía en un río caudaloso. Fluía, pero conforme avanzaba, las corrientes se volvían más intensas. Don Luis lo observaba, cada vez menos afectado por su postura. Sin embargo, Javier sintió que había algo más allí, una chispa escondida que podría avivarse con un poco más de aire. Mira, mi intención no es herirte, quiero romper el ciclo, cambiar la forma en que nos comunicamos. La voz de Javier se suavizó al pronunciar esas palabras. A pesar del inmenso desafío que enfrentaba, hubo una parte de él que se sentía liberada. La vulnerabilidad aparece cuando hay apertura y amor, y Javier comenzó a creer que su padre podría responder. Quizás solo necesito tiempo para entender, murmuró don Luis, su voz inmóvil. Javier sintió que había abierto una puerta en la mente de su padre, una entrada a un terreno que quizás no había estado explorado. El minúsculo destello de esperanza resonó en la mente de Javier, pero el camino estaba lejos de estar despejado. Había una tormenta de emociones latentes y ansiedades no resueltas acumuladas entre ellos. Mientras la conversación avanzaba, la conversación se tornó más profunda. Javier luchaba por no divergir a los viejos patrones que tanto había detestado. Estaban en una encrucijada y vio cómo un abismo amenazaba con volver a separarlos. Su desafío ahora era encontrar el equilibrio entre ser él mismo y ser el hijo que su padre había deseado.
Cuando la cita llegó a su final, la tensión claramente pesada entre ambos persistió. «Tengo que pensarlo», dijo don Luis, su rostro en una mezcla de reflexión y temor. Javier sintió un vacío, pero también algo distinto. Había sembrado una semilla de cambio. Javier abandonó la cafetería sin respuestas claras, pero con la sensación de que, tal vez, las barreras estaban comenzando a tambalearse. Se preguntó si había llegado a un punto de no retorno, o si en cambio había abierto una puerta a un futuro menos incierto. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante lo atormentaba. ¿Podría él realmente cambiar el curso de la historia familiar? ¿O todo esto sería en balde? Esa incertidumbre se quedó con él mientras cruzaba la puerta, dejando la posibilidad de una transformación en el aire. El futuro era incierto, pero el deseo de intentar era más fuerte que nunca. Javier caminaba por las calles de su ciudad, con el eco de aquella conversación resonando en su mente. Cada paso parecía pesado, como si la carga emocional de su encuentro con don Luis hubiera agregado más peso a sus ya abrumadores pensamientos. Las luces de los comercios parpadeaban, pero su atención estaba fija hacia el horizonte, donde la búsqueda de su propia identidad se entrelazaba con el anhelo de validación paterna. Mientras recorría las calles, algo en él comenzó a transformarse. Comprendía que no podía seguir luchando contra la percepción de su padre si no hacía las paces con la imagen que tenía de sí mismo. Esa noche, la idea de ser un inútil, como tantas veces había escuchado de don Luis, empezaba a perder su poder. En lugar de permitir que esas palabras lo definieran, Javier decidió que debía descubrir y demostrar lo contrario. Su primer paso fue abordar su pasión por el diseño gráfico, algo que había cultivado a escondidas. Regresó a casa con una nueva sensación de propósito que resonaba más allá de su propia inseguridad. Se sentó frente a su computadora, una herramienta de liberación y creatividad, y comenzó a esbozar ideas que, durante años, había mantenido en la penumbra. Cada trazo y cada color eran una afirmación de su existencia. Los días se convirtieron en semanas, y Javier se dedicó a perfeccionar su arte. Se unió a foros de diseño, aprendió nuevas técnicas y se atrevió a compartir su trabajo en redes sociales. Las reacciones fueron mixtas. Algunos admiraban su valentía, mientras que otros, en el anonimato, lanzaban críticas. Pero, para Javier, cada opinión se transformaba en un escalón hacia el autoconocimiento, una oportunidad de discernir entre la crítica constructiva y el ruido despectivo. Su exposición en línea le trajo reconocimiento, y pronto fue contactado por pequeñas empresas que necesitaban diseño para sus marcas. Era abrumador, pero también emocionante. La adrenalina de impulsar su propio negocio comenzaba a borrar la sombra de su padre y la imagen de un hijo fracasado. Sin embargo, la figura de don Luis permanecía fija en su mente como un recordatorio de sus propias limitaciones autoimpuestas. Pasaron los meses y Javier se vio frente a un nuevo dilema. Un restaurante local, interesado en su trabajo, le ofreció la oportunidad de diseñar su imagen de marca. Era un cliente importante, pero también era un espacio donde él solía ir con su padre. La idea de enfrentar de nuevo a don Luis en ese contexto le provocaba ansiedad, pero sabía que el tiempo de huir de su sombra había terminado. Se armó de valor y decidió que presentaría la propuesta ante don Luis, en el mismo restaurante donde solían reunirse. Esa tarde, con su presentación en mano y una mezcla de temores y determinación en su corazón, se encontró en el lugar. Cada sonido del ambiente vibraba con nostalgia y una extraña esperanza. Algo en el aire le decía que debía compartir no solo su trabajo, sino también su crecimiento personal. El restaurante no estaba lleno, permitiéndole una conversación más íntima. Javier comenzó a explicar su visión, cada detalle diseñado con minuciosidad para dar vida a algo auténtico que reflejaba no solo su habilidad, sino también su viaje personal. La impresión en el rostro de don Luis era difícil de descifrar. La mirada de su padre, a medio camino entre la sorpresa y la duda, añadiendo mezcla de un viejo orgullo y el miedo a perder a su hijo. «Es diferente»,
murmuró don Luis, interrumpiendo el silencio. Javier sabía que era un atisbo de reconocimiento, pero ante la poderosa combinación de emociones, el temor de retroceder crecía en él. Había llegado el momento de enfrentar el núcleo del conflicto. Papá, esto es parte de mí. No quiero vivir siendo lo que tú deseas. Mis sueños no son desechables. La fuerza de sus palabras dejó a don Luis momentáneamente sin respuesta. Por un instante, Javier comprendió que la verdadera confrontación no era entre ambos, sino dentro de él mismo, enfrentando la realidad de que, al igual que su propio camino estaba en construcción, el de su padre también podría serlo. Lo que Javier no sabía era que esta decisión lo llevaría a un giro inesperado, un hecho que alteraría no solo su relación con su padre, sino también su propia autoestima. Mientras los ecos del pasado y las tensiones futuras se entrelazaban, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Sería capaz de reconciliar sus sueños con las expectativas de don Luis sin perderse a sí mismo en el proceso? La noche se cernía sobre la ciudad, y Javier volvió a casa con un torbellino de emociones. Las palabras que había compartido con don Luis aún retumbaban en su mente, pero también les daba vuelta nuevas posibilidades. Sin embargo, la imagen de su padre se mantenía omnipresente en su vida, un gladiador oscuro dentro de su conciencia que no podía ser ignorado. Sentado frente a la pantalla, Javier se obligó a organizar sus pensamientos. El proyecto del restaurante representaba algo más que un nuevo cliente. Era su reivindicación. Cada línea que trazaba en su boceto lo despertaba ante la angustia de un futuro incierto, en el que la validación de su padre permanecía como un objetivo casi inalcanzable. Era hora de confrontar sus miedos y dar un paso más allá de lo que había logrado. Hacer de su trabajo una declaración. De repente, no solo se trataba de un diseño gráfico, era un acto de resistencia. Su mente se aceleró a medida que entendió la importancia de solidificar su identidad a través de su trabajo. El día siguiente se convirtió en un nuevo desafío. Había decidido hacer un cambio radical en la presentación que había elaborado para el restaurante. No solo se enfocaría en los colores y el diseño. Su intención era incorporar elementos que narraran su propia historia, su viaje personal hasta ese punto. Cada fuente, cada imagen y cada paleta de colores hablarían de su resiliencia. Sabía que don Luis debía ver más de un simple proyecto de diseño. Necesitaba percibir la transformación de su hijo. El proceso creativo se sintió liberador, pero también aterrador. Javier se sumergió en noches de insomnio. Sus ideas fluyeron mientras su mente lidiaba con la incertidumbre. Durante esas horas, las críticas constructivas de sus seguidores en las redes resurgían. Poco a poco, sus inseguridades comenzaron a ser reemplazadas por una fuerza inquebrantable. Se dio cuenta de que no podía esperar a que su padre lo validara. En cambio, debía ser él quien se brindara ese reconocimiento. Cuando finalmente se presentó en el restaurante, Javier notó el aire tenso entre él y don Luis. La mirada de su padre, una mezcla de desconfianza y expectación, lo desarmó. Consciente de que esta última oportunidad era crucial, Javier expuso su nueva propuesta, enfatizando no solo el diseño, sino cómo cada elemento representaba su lucha y su deseo de autenticidad. Mientras hablaba, pudo ver algo en la expresión de don Luis que nunca había presenciado: curiosidad. Las frases se volvían fluidas, y para su sorpresa, Javier sentía que la conversación les ayudaba a ambos a ver más allá del conflicto. Sin embargo, la historia aún estaba lejos de resolverse. La incertidumbre sobre cómo su padre recibiría su trabajo y su nueva determinación seguía presente. Don Luis sostenía su mirada, pero un silencio ominoso se apoderó del momento. De repente, su padre rompió el silencio, formulando una pregunta que Javier no esperaba. ¿Y si no te gusta lo que ves? Esa frase lanzó un eco en el corazón de Javier. Era un recordatorio de que el miedo hacia su propia insatisfacción era tan fuerte como el miedo al juicio de don Luis. En ese instante, se enfrentó a la realidad de que el viaje apenas comenzaba. Las palabras de don Luis no eran solo una declaración, eran un reto.
¿Estaba realmente preparado para vivir en sus propios términos, incluso si esos términos significaban decepcionar a su padre? Con cada latido, Javier se daba cuenta de que su viaje hacia la autorrealización no sería lineal. La mesa del restaurante se había convertido en el escenario de una lucha que trascendía el mero diseño. Nuevos interrogantes se aferraban a su mente. ¿Podría reconciliar su deseo de complacer a su padre con su necesidad de ser fiel a sí mismo? Mientras la luz del sol comenzaba a asomarse, una visión más clara de su futuro empezaba a tomar forma, llena de decisiones difíciles y revelaciones personales que aún no había considerado. La tensión latente en el aire se tornó electrizante y Javier se encontró a un paso de desatar una verdad que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Qué decisión tomará Javier ahora? ¿Y cómo afectará esta a su relación con don Luis y su camino hacia la autoaceptación? La respuesta podría desbordar no solo sus expectativas, sino marcar un nuevo sendero en su viaje hacia quien realmente desea ser. El eco de la pregunta de don Luis resonaba en la mente de Javier mientras caminaba de regreso a casa. La idea de decepcionarlo se enredaba con el temor a ser un fracaso a sus propios ojos. Con sus pensamientos enredados, Javier comenzó a escribir notas en su teléfono, palabras sueltas que capturaban el tumulto emocional que experimentaba. Una vez en su piso, se sentó de nuevo frente a la pantalla, esa ventana a su interior, y decidió profundizar aún más en su proyecto. No solo quería que el diseño hablara por él, necesitaba que su esencia fuera palpable en cada rincón del restaurante. La idea de la autenticidad cobraba vida con cada trazo. Sin embargo, había una sombra alargada sobre su proceso creativo, su insatisfacción. Sus manos comenzaron a trazarse por el teclado, creando no únicamente imágenes, sino una narrativa, un relato que definiera quién era y quién ansiaba convertirse. Pero en cada línea que se consumía en la pantalla, la inseguridad giraba a su alrededor como un remolino. No solo debía lidiar con las expectativas de su padre, sino que también se enfrentaba a la crítica interna que lo asediaba, recordándole cada error del pasado. Javier se detuvo un momento y se miró en el espejo. ¿Qué es lo que realmente deseas?, se cuestionó. La respuesta resbaló entre sus labios. Ser visto, ser valorado, pero sobre todo, ser auténtico. En un arranque de determinación, decidió que su presentación no sería solo un acto, sino una confrontación contra el miedo que había sido su compañero por tanto tiempo. Pasó días encerrado en su estudio, inmerso en el trabajo. Cada mañana despertaba con una energía renovada y con ella un fuerte deseo de superarse. Fue en una de esas madrugadas, mientras el mundo dormía, que se dio cuenta de que podía redimir su voz a través del arte. En su mente ya no existía solo el diseño, existía una historia que lo necesitaba. La fecha de entrega se acercaba y Javier se convirtió en una máquina de creatividad. Tomó decisiones audaces sobre su diseño, utilizó colores vibrantes que reflejaban la lucha y la superación, y seleccionó imágenes que evocaban momentos de su infancia. Cada elección era intencional, cada detalle un recordatorio de su transformación. Sin embargo, no todo fue sencillo. Mientras presentaba las fases del proyecto en su computadora, la voz interna que resentía las palabras de su padre surgía como un espectro. ¿Y si realmente no le gusta? La duda se cernía sobre su proceso. Pero Javier respondió a la voz de su miedo en voz baja. Esto soy yo. Cuando llegó el día de la presentación, el nerviosismo lo invadió. La sala del restaurante se convirtió en su escenario, y don Luis, su más temido crítico. Javier tomó una respiración profunda antes de entrar, sintiendo que todo su ser dependía del momento que estaba a punto de vivir. La explosión de colores en la pantalla iluminó el rostro de su padre. Observaba atentamente sus cejas arqueadas. ¿Y si no te gusta lo que ves? Tomó un nuevo sentido. Javier se sintió impulsado a soltar una verdad que lo consumiría si decidía no compartirla. Esto es lo que soy, papá. Este diseño no es solo una presentación, es una parte de mí. La sinceridad en sus palabras cortó el aire, y don Luis se quedó en silencio,
aumentando la carga del momento. Javier sintió un cambio palpable en la atmósfera. Este no era un simple proyecto, era un acto de liberación. Pero en su interior aún había una pregunta viva. ¿Podría su padre comprender la magnitud de su lucha? Con ese pensamiento resonando, se preparó para escuchar no solo una respuesta, sino un posible nuevo comienzo. La posibilidad de aprobación de su padre aún danzaba en el aire, mientras él mismo se adentraba en un camino hacia su propia validación. Inesperadamente, don Luis levantó la mirada y con una voz que traía tanto peso como esperanza, le preguntó: ¿y si abres tu propio camino en lugar de seguir el mío? La oferta de un dilema se volvió omnipresente en la mente de Javier. La oportunidad de explotar sus propios deseos versus el peso del legado familiar se tornaba inevitable. ¿Estaba listo para aceptar lo que eso significaba? La respuesta a esa pregunta llegó en un susurro de claridad. Sí, estaba listo. Javier se dio cuenta de que la aprobación no siempre podría llegar de la figura que había venerado. En ese instante, comprendió que su verdadero éxito no dependía de la validación de don Luis, sino de la capacidad de ser fiel a su visión y deseos. Con cada presentación de su proyecto, sus emociones se alzaron como una oleada de energía. A medida que describía cada elemento, su voz se volvió más firme, su postura más erguida. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su autodefinición, un testimonio del esfuerzo que había realizado para donar forma a su identidad en un mundo que a menudo la deformaba. He trabajado duro para esto. No solo es un diseño, es el reflejo de mis sueños, de mis fracasos y de mi lucha, afirmaba con convicción. La reacción de don Luis fue medida pero bastante reveladora. Las cejas del padre se cruzaron mientras absorbía cada palabra, aunque su rostro seguía enigmático. Pero esta vez, Javier ya no necesitaba la expresión explícita de aprobación. Había triunfado en algo más grande. Había ganado la batalla interna contra sus miedos y había descubierto el poder de ser auténtico. Concluyó su exposición lleno de un vigor renovado. Esta es la dirección que quiero tomar, papá. No es el camino que tú elegiste, pero es el mío. Las palabras resonaron en el espacio entre ellos, marcando un cambio inesperado. Don Luis lo miró por un momento que pareció eterno. Un silencio cargado de promesas se apoderó del aire. Finalmente, en un gesto inesperado, don Luis exhaló lentamente. No siempre he sabido cómo mostrarte mi apoyo, Javier. Ha sido difícil para mí dejar de lado mis expectativas para ti. Pero veo que has tomado las riendas de tu vida. Esto es más de lo que esperaba. Con esas palabras, la tensión que había habitado entre ellos durante años comenzó a evaporarse. El tiempo había sido un aliado y un adversario, pero finalmente, el ciclo de expectativas se interrumpía. Javier sintió cómo una gran carga se desvanecía. Por primera vez, las palabras de su padre no lo hicieron sentirse menos. Más bien, lo llenaron de fuerza. La conversación continuó. Se volvieron a hablar no solo de el proyecto, sino también de sueños, anhelos y de quienes deseaban ser. En lugar de opresión, empezó a surgir un respeto compartido y, con el tiempo, una colaboración que les permitiría crecer juntos. Javier llegó a comprender que no estaba solo en su viaje. Su padre también tenía sus inseguridades y discrepancias. Poco a poco, la relación entre Javier y don Luis se empezó a redefinir. La confianza empezaba a cultivarse en el terreno de la vulnerabilidad compartida. En esos espacios de diálogo, Javier no solo encontró un padre dispuesto a escuchar, sino un hombre dispuesto a evolucionar junto a su hijo. Cuando finalmente se despidió de don Luis esa noche, una sensación de satisfacción profunda se apoderó de Javier. Había dejado atrás no solo un peso sobre sus hombros, sino también la idea de ser un inútil. Había demostrado que no solo había conquistado su pasión, sino que había forjado su propia identidad mientras continuaba reconociendo el amor que existía entre ellos, a pesar de la perspectiva completamente nueva. Fue un comienzo, no solo de un camino autodirigido, sino de una nueva relación con su padre. Esa noche, Javier durmió como nunca antes lo había hecho. En sus sueños no había un eco de inseguridad,
sino una melodía de futuras posibilidades. Había alcanzado un propósito genuino: ser el arquitecto de su destino y permitir que su voz se escuchara. Sin embargo, su viaje no terminaba allí. Con su primer cliente y un proyecto en marcha, Javier se sentó frente a la pantalla y sonrió. Había recuperado su pasión por la ciencia, había nivelado su creatividad y, sobre todo, había demostrado que podía ser él mismo sin miedo. La vida ahora se extendía ante él como un vasto horizonte, lleno de aventuras y oportunidades por conquistar. En este nuevo capítulo, con bases sólidas, el futuro brillaba intensamente. La conexión con su padre seguiría desarrollándose, y Javier era consciente de que ambos aún tenían mucho por aprender. Pero ahora, él era un joven con confianza, un estudiante de la vida listo para conquistar el mundo, sin que el peso del pasado o la imagen que otros tenían de él definieran su verdadero yo. No esperen ni un segundo más para acompañarnos en esta travesía de transformación. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas descubran estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque su opinión es valiosa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.